Cuando una persona se hace un examen y le indican que tiene anemia, lo más común es que los familiares y amigos le recomienden tomar o ciertos medicamentos o determinadas y específicas comidas. Y lo que uno más escucha es que a usted le falta hierro. Tal vez es uno de los argumentos que todos, que hay que decirlo, no sabemos mucho del tema porque no somos especialistas ni médicos. Es lo primero que decimos a nivel de población, probablemente tiene el hierro bajo, tiene algún otro tipo de mineral en el organismo que esté bajo y entonces endosamos alimentos. Pero la pregunta es, ¿se sabe si la anemia es una enfermedad o más bien es consecuencia de una enfermedad? ¿Es un padecimiento o más bien es un síndrome? Invitamos al doctor médico internista y también hematólogo, don Roberto Carrillo, para aclararnos la diferencia y enseñarnos cuál es el abordaje adecuado de la anemia. Que tengo que decirles, es un padecimiento que en nuestro país es bastante común, así que es importante que usted le preste atención a este tema. Doctor, qué gusto tenerlo acá. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Carrillo, yo quisiera comenzar primero un poquito haciéndole una pregunta como punto de partida. Hay mucha gente que tiene anemia que no sabe que la tiene. ¿Esto es común? Sí, es muy frecuente. La anemia, en realidad la definición es una disminución de un valor de la hemoglobina en rangos normales. La Organización Mundial de la Salud habla de que en el hombre, en la mujer y en la embarazada tiene sus valores normales y a partir de ahí es que comienza a disminuirse esa hemoglobina y aparece la anemia. La anemia en realidad es una consecuencia a alguna causa que la desencadena, pero la anemia no es una enfermedad, excepto cuando ya esté definido por estudios y abordaje a este estudio de anemia. ¿Cuál es el panorama en el país, doctor? Porque usted atiende pacientes con esta situación. Imagínense que a nivel de la población mundial, un 43% de la población mundial en algún momento ha presentado algún grado de anemia. En nuestro país también la frecuencia es alta, debido a que la gente no le da el verdadero abordaje, ni el estudio, ni la importancia a la anemia. Relacionan lo que usted mencionó al principio, de que la anemia es simplemente un déficit de hierro y que es nutricional, y entonces comienzan a tomar medicamentos, nutrientes, enmascarando realmente lo que es la verdadera enfermedad. ¿Por qué me decía usted, doctor, que mucha gente no se da cuenta que tiene anemia? Es decir, no siempre hay síntomas. Ok, por eso es que la anemia se define como un síndrome. El síndrome significa de que el paciente presenta síntomas, debilidad, cansancio, pérdida del apetito, palidez. Y lo que uno observa como médico al paciente, digamos, uno lo ve como amarillento, a veces lo ve con ictericia en su vista, lo ve decaído, el paciente comienza a tener síntomas como ¿qué? Como deseos de comer cosas crudas, lo que nosotros denominamos pica. La pica, digamos, el deseo del paciente que comienza a comer candela, betún, arroz crudo, el hielo. Entonces son manifestaciones de que el paciente está expresando de que existe realmente un déficit nutricional importante a la hora de hacer ese abordaje de la historia clínica. La historia clínica es fundamental en esto. ¿Toda anemia va a presentar síntomas? Toda anemia, dependiendo del comportamiento de la anemia. Nosotros tenemos tipos de diferentes causas de anemias. Las anemias pueden ser de orden, digamos, normales, un proceso inflamatorio, por ejemplo, las enfermedades inflamatorias como el lupus, la artritis reumatoidea, un proceso infeccioso, un problema de la tiroides, son problemas inflamatorios. Entonces, la sintomatología es como muy vaga, es como oscurecida en el paciente. Pero hay anemias que son más agudas. Hay pacientes que tienen manifestaciones de sangrado importantes, ¿verdad?, a diario, y que comienzan a tener esa anemia en forma más aguda y más crónica. Esos pacientes presentan más síntomas y presentan más signos a la hora que uno aborda a un paciente. Entonces, para ver si le entiendo, doctor, la anemia viene a ser consecuencia de una enfermedad. De una enfermedad, hay que buscar la causa. Pero decía usted que en algún momento podría llegarse a convertir en una enfermedad por sí misma. Por sí misma, sí, correcto. Nosotros tenemos anemias centrales. Recordemos que la médula ósea, que es el tejido óseo, es el que produce estas células. Produce no solamente las células, los glóbulos rojos, sino también los blancos y las plaquetas. Pero como estamos hablando de anemias, vamos a especificar únicamente la serie roja. La serie roja se comienza a ver afectada por la producción a nivel central.
A veces la fábrica de la producción de estos glóbulos rojos no se hace en forma adecuada por razones, digamos, patológicas. Entonces hay anemias que son de causa neoplásica, la anemia plástica, por ejemplo, que es una anemia central medular y no es una anemia consecuente a otra condición importante como por ejemplo un cáncer de colon. Que el cáncer de colon, el paciente muchas veces comienza a tener sangrados pequeños en forma crónica y se llegan a anemizar, mientras eso sería un problema de tipo periférico. Mientras que la anemia central es más directamente en la fábrica, en la producción de los glóbulos rojos, y hay diferentes causas del por qué se da ese motivo. Yo sé que el tema es amplísimo, doctor. Hablar de anemia tendríamos que llevarnos a este programa y probablemente toda una semana, sí, señor, para que usted nos dé la explicación exacta. Y sin tampoco querer hacer el tema médico, porque no es una clase de medicina universitaria. Correcto. Porque es una charla que queremos que la gente pueda aplicar y que de repente pueda tener algún síntoma que usted le esté dando que diga, que le levante una sospecha. Tratándose de que es un tema tan amplio, cuando hablamos de anemia, ¿cuál es la más común en el país? ¿Y qué síntomas arroja? Ok, normalmente va a depender mucho de la edad. Por ejemplo, le pongo el ejemplo de los pacientes jóvenes que tienen sus periodos de la menstruación. Hay trastornos de la menstruación, por ejemplo, o problemas digestivos en gente joven en que tienen sus sangrados prolongados. Este tipo de pacientes son los que van a llegar a tener una anemia posiblemente de causa deficitaria por hierro, porque la principal causa de déficit de hierro es el sangrado. Entonces, si uno valora a un paciente que tiene los niveles de hemoglobina bajos y encuentra de que la historia me dice que tiene 2 menstruaciones al mes, que la menstruación le dura 22 días y que tiene varios meses, ese paciente entonces la causa a esa anemia es debido a un trastorno hormonal. Si es un problema digestivo por sangrados digestivos, gastritis agudas, úlceras sangrantes, entonces ya tenemos que la causa es digestiva. Pero esa es la anemia más frecuente. Esa es la anemia más frecuente. Okay. También existe subsecuentemente las anemias inflamatorias, que son las inflamatorias no significa que son déficits por nutriente, ni por hierro, ni por ácido fólico, ni por vitamina B12, que son otras causas también de anemia. Esas anemias que nosotros tenemos inflamatorias son dadas por las enfermedades crónicas, los problemas hepáticos, los problemas de tiroides, los problemas infecciosos, los procesos, digamos, infecciosos como la osteomielitis que llega a tener, los tumores llegan a tener un problema, digamos, inflamatorio. Las enfermedades, digamos, como el lupus, que mencioné anteriormente, la artritis reumatoidea, que son enfermedades que llevan un problema inflamatorio, no es por pérdida de hierro, sino es inflamatorio. Y las otras, que son las que nosotros tenemos también, que nosotros llamamos las anemias macrocíticas, que son que el glóbulo rojo se comporta como más grande de lo normal, entonces son anemias que pueden tener un origen gástrico. Entonces son las que nosotros llamamos anemias por déficit ya sea de B12 o de ácido fólico. Entonces ahí es donde comienza el médico a hacer el abordaje pertinente. De ahí la importancia de no tratar al paciente, la anemia, si no se tiene la causa. Sí, es importante estudiar ese origen. Sí, señor. Sucede, doctor, que muchas personas asocian erróneamente anemia con delgadez o con pérdida abrupta de peso. Una persona con sobrepeso o incluso una persona con obesidad podría estar presentando anemia también. Sí, claro que sí, ¿cómo no? ¿No hay congruencia entonces entre peso y anemia? No, señor, no hay congruencia. La obesidad, el sobrepeso no tiene que ver absolutamente nada. Por ejemplo, veamos usted que nosotros podemos tener pacientes diabéticos con obesidad y podemos tener una anemia, pero es cuando ya el paciente tiene un daño a nivel renal, porque resulta que el riñón es el que produce una hormona importante que estimula la producción de glóbulos rojos. Por eso es que los pacientes nefrópatas, que son consecuencia, digamos, de la diabetes, que es una de las etiologías más frecuentes en nuestro país, llegan a tener a estos pacientes anemias. Y estas anemias se comportan, digamos, con hemoglobinas con valores de 8, de 10. Y entonces son rangos que son pacientes portadores de una hemoglobina muy baja, pero sabemos que es un daño renal. Aquí tengo algunos síntomas, doctor Carrillo, que me gustaría como que usted nos ayude a desarrollar, porque si una persona con sobrepeso está presentando, por ejemplo, fatiga, debilidad, hablaba usted de piel un poco amarillenta, también como un síntoma de anemia, dificultad para respirar, manos y pies fríos, veo acá que son algunos de los síntomas que normalmente puede generar la anemia. Ok. Sí, casualmente recordemos que el glóbulo rojo tiene lo que se llama la hemoglobina. La hemoglobina se encarga de transportar el oxígeno.
Entonces, ¿quién transporta el oxígeno? El glóbulo rojo. El glóbulo rojo transporta el oxígeno una vez recogido al nivel del sistema respiratorio, lo introduce dentro de la circulación y va a distribuir esa oxigenación a los diferentes tejidos y células. ¿Qué pasa cuando tenemos una hemoglobina baja? Que no tenemos el medio que transporta la hemoglobina. Entonces los pacientes tienen esas manifestaciones de síntomas y de signos que son importantes, como la frialdad a nivel de las extremidades, en miembros inferiores, en los dedos, la palidez, las lesiones que pueden haber a nivel de las comisuras, la lengua, en todos los tejidos, porque es una afectación de oxigenación. Entonces, si no tenemos glóbulos rojos, ¿cómo hacemos para enviar a los diferentes tejidos la oxigenación? De ahí la importancia que tiene saber cuál es la causa de la anemia. Entonces, nosotros tenemos que siempre preguntarnos, ¿es una anemia? ¿Qué tipo de anemia es? ¿Qué fue lo que ocasionó esa anemia? Porque ahí es donde podemos nosotros corregir o determinar el mejor tratamiento que se debe hacer. Y es que el criterio que uno se ha hecho, doctor, desde la niñez, por un tema cultural, de incluso las mamás que dicen, coma porque si no le va a dar anemia. Claro. Y uno ya comienza a relacionar que la falta de alimento o una alimentación inadecuada son la principal causa de una anemia. Pero sí quisiera preguntarle concretamente, ¿qué relación hay entre alimentación o el déficit de alimentos para que se origine una anemia? Sí, claro, una pregunta muy importante porque para que se formen las células sanguíneas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas que son formadas en la médula ósea, esas series de células necesitan de nutrientes. ¿Cuáles nutrientes? Necesitamos del hierro, necesitamos del ácido fólico, necesitamos de la vitamina B12. Si nosotros tenemos un déficit de alguno de esos nutrientes, el proceso de la fábrica, de la maduración y la salida de esos glóbulos rojos a la sangre se van a llevar muy lentamente. Hay un proceso de detención progresiva. Normalmente el proceso del glóbulo rojo, todo ese proceso dura de 5 a 7 días. Normalmente el glóbulo rojo vive de 90 a 120 días. Una vez que se desintegra el glóbulo rojo, se vuelve a reciclar, pues digamos de esa manera para poder entender. Entonces, si nosotros no tenemos glóbulos rojos suficientes, entonces, porque no tenemos nutrientes, nos va a llevar a los diferentes tipos de anemias. En las anemias, donde el glóbulo rojo va a ser muy pequeño, entonces se llaman microcíticas, por eso es que el médico se orienta de que hay un problema de microcítico, que hay que investigar por qué es microcítica, o bien el déficit es por no hay ácido fólico o vitamina B12, entonces tenemos un glóbulo rojo más grande, entonces es macrocítica, entonces nosotros nos orientamos a buscar cuál es la causa, un cáncer gástrico, una enfermedad inmunológica gástrica, porque ahí se absorben la vitamina B12. Ejemplo, un paciente que ha sufrido un cáncer gástrico y es gastrectomizado, o sea, se le retira todo el estómago, no va a tener cómo absorber la vitamina B12. Por eso es que estos pacientes deben de aplicarse la inyección todos los meses, porque no hay un medio de absorción. Para que usted vea la importancia que tiene la integración de la absorción y la absorción de esas vitaminas para poder llevar a cabo la formación de esos glóbulos rojos. Si una persona tiene la sospecha, doctor, ante estos síntomas que usted estaba describiendo, de que tiene anemia, ¿cómo se da cuenta esta persona? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué examen se hace? Nosotros generalmente nos orienta el hemograma, nosotros llamamos índices hemáticos. Entonces, nosotros tenemos la hemoglobina, el hematocrito, el tamaño del glóbulo rojo, tenemos la concentración de esa hemoglobina y tenemos lo que se llama la morfología, que es el tamaño del glóbulo rojo. Con esa información, el médico se orienta a ver qué tipo de anemia es. Entonces, nosotros no podemos abordar una anemia de que sea central o periférica si no valoramos el hemograma. Si nosotros sospechamos de que en la información que el microbiólogo nos da a nosotros en el examen de laboratorio y nos dice, se observa el plasma ictérico, se ve amarillento, entonces uno dice, ¿tendré yo una anemia que se está destruyendo? ¿Por qué motivo? Entonces, son las famosas anemias hemolíticas. Porque nosotros tenemos muchas anemias. Tenemos la anemia normocítica, la inflamatoria, por déficit de hierro, por deficiencia de ácido fólico. Tenemos las anemias nutricionales, tenemos las anemias hemolíticas que se destruyen ya sea por medicamentos que pueden destruir estos glóbulos rojos. Hay casos en que uno ha visto anemias severas agudas por destrucción por un medicamento, por sensibilidad a la membrana del eritrocito. Y tenemos las anemias que no son enfermedades como anemia, como si no se llaman hemoglobinopatías.
como tenemos unas hereditarias, que son las talasemias, la drepanocitosis, que son otro tipo de característica que el paciente ha heredado. 8:29 de la mañana. Si usted recientemente nos está sintonizando, el doctor Carrillo es hematólogo, es internista y está hablándonos sobre la anemia. Una palabra que no es ajena para la mayoría de nosotros, porque la mayoría de nosotros en algún momento o la hemos padecido o conocemos a alguien que ha tenido anemia. Y en palabras muy sencillas, el doctor nos ha explicado que la anemia se presenta cuando el cuerpo no produce suficientes glóbulos rojos que sean sanos. Y estos glóbulos rojos son los que se encargan de darle oxígeno a los tejidos del cuerpo. Los síntomas más comunes de los que usted y yo pensamos, desde sentir debilidad, dolores de cabeza, caída del cabello, uñas quebradizas, piel un poco amarillenta. Si estos síntomas usted o algún familiar los está presentando, es bueno que el siguiente paso sea realizarse un hemograma, como lo está planteando el doctor Carrillo. Si tiene una consulta, este es el momento para que nos la haga llegar. Hagamos la entrevista entre todos. Creo que así nos va a quedar más completa, sin duda alguna. Y si quiere enviarnos un video, también puede hacerlo a la línea 6087-7777. Doctor, ahora que usted estaba hablando del hemograma, ¿cuál es el valor o el parámetro que a ustedes ya les alerta que puede haber sospecha de anemia? Para efectos prácticos, por ejemplo, el hombre tiene de 16 a 18 la hemoglobina, la mujer de 14 a 12, la embarazada tiene también su valor. Entonces, digamos que en el hombre por debajo de 12, en la mujer por debajo de 11, 11 en la mujer embarazada, 12 en la mujer y 13 en el hombre. Ya comienza uno a sospechar de eso. Ahora, todo va a depender también de los rangos que ponen los resultados del laboratorio. Ustedes han visto que viene el resultado del paciente y a la par vienen los rangos. Entonces uno tiene que valorar bien esos rangos. Oye, y hay rangos que son algunos variables más o menos un 2%, un 4%, entonces ahí, pero para fines prácticos, 13, 12 y 11, lo que yo les digo. Hemoglobina. 13 en el hombre, 12 en la mujer y en embarazada 11. Muy bien, importante saber ese dato. Dice Angie Escobar, doctor, que le está escribiendo, que en la familia es común la beta-talasemia, pero ella no tiene claro cuáles son los síntomas y cuáles son los cuidados que hay que tener ante este tipo de anemia, y quisiera que usted lo informe. Bueno, la beta-talasemia es una anemia heredada, en la cual no es una enfermedad, por eso digo yo, la anemia no es una enfermedad, sino que el glóbulo rojo nunca va a tener una hemoglobina por encima de 12, va a tener rangos de 11.8, 11.6, nunca va a tener por encima de 12. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la talasemia? De que no es una deficiencia de hierro ni B12, sino lo que tiene que hacer es tomar siempre lo que es el ácido fólico, diariamente hasta toda su vida. ¿Y qué síntomas da este tipo de beta-talasemia? Vea, los síntomas, generalmente las talasemias no dan ningún síntoma porque el paciente se adapta a ese nivel de hemoglobina en 11.6, 11.8, de ahí va a tener. Ahora, ¿cuándo se puede hacer sintomática de esta paciente? Cuando ella puede tener asociada no solamente la beta-talasemia, sino puede tener también un trastorno de una anemia por déficit de hierro. O sea, que esta paciente tenga sangrados, o que tenga una úlcera, o que no lo permita, un cáncer. Entonces se puede asociar diferentes tipos. Entonces son las anemias mixtas que nosotros llamamos. Shirley Cambronero tiene una duda con respecto a la relación que existe entre la astenia de la anemia. Si usted podría sacarla de la duda. Sí, la astenia a la anemia. La astenia es la actitud de uno de debilidad, de cansancio. La anemia es un resultado del laboratorio, en la cual tiene como consecuencia una explicación. Esa astenia es debida al transporte de la oxigenación a sus tejidos. Entonces el paciente se va a sentir no solamente con una astenia, una dinamia, una debilidad, y también pues un estado de fatiga. Dice aquí Tulita García, yo soy enferma cardíaca y desde el año pasado presento anemia. Estoy tomando hierro con ácido fólico, con vitamina B, pero los exámenes continúan saliendo bajos. ¿Qué podría indicarle esto a usted, doctor? Bueno, la relación con insuficiencia cardíaca y anemias, no, en el sentido de que hay que saber qué es lo que podemos tener. Hay anemias por clasificación que se pueden dar anemias leves, moderadas o severas. Hay anemias severas, por ejemplo, que tengamos hemoglobinas en rangos de 6. Si tuviéramos un rango de 6, esa paciente perfectamente podemos presentarle una insuficiencia cardíaca. Ahora, si ella tiene ya una patología, digamos, cardíaca pura, tenemos que saber cuál es la causa de eso. La anemia es una consecuencia de que hay que buscar paralelamente por qué tiene una anemia, pero no es que la insuficiencia cardíaca la está llevando a una anemia. Ve este caso que nos escribe esta televidente, Gis Méndez.
Dice que la hemoglobina la tiene en 7.2. De acuerdo con lo que usted nos explicaba, entonces ya uno concluye que está bastante baja. Sí, claro. No tiene síntomas, dice. Entonces dice ella que lo que le han dicho es que se trata de una anemia ferropénica. Que qué tratamiento puede llevar para elevar los niveles. Ella tiene 46 años, pero además dice, doctor, no padece de sangrados, tampoco cansancio, ni le faltan las ganas de comer, y entonces le llama la atención que pueda estar presentando estos niveles de hemoglobina tan bajos. Bueno, la hemoglobina posiblemente no ha sido abordada adecuadamente, porque no solamente con el hemograma, sino que nosotros tenemos que solicitar otra serie de exámenes. Los depósitos de hierro, los depósitos de los niveles de ácido fólico y de B12. Hay que pedir lo que nosotros llamamos reticulocitos, que es una célula que antecede la formación de un glóbulo rojo. Entonces nosotros con esos exámenes nos orienta a ver si se trata de una anemia central o refractaria a rebelde a tratamiento, ¿verdad? A rebelde a tratamiento con hierro, si es por hierro, y si no es así, sucede que se ha presentado la asociación de que los pacientes muchas veces no responden a los tratamientos con la ferroterapia, con el tratamiento con hierro, en el caso específico de esta paciente, porque sucede que a veces yo les mando a hacer un estudio endoscópico, porque el Helicobacter pylori es una bacteria que favorece la comida del hierro, vive, es un precarista, entonces él está solapado y no permite nunca. Y hay pacientes que a pesar de toda la terapia que se le ha dado de tratamiento, no responde, se hace una gastroscopía y aparece el Helicobacter pylori. Se le da el tratamiento y comienzan a mejorar los niveles de hierro y por ende la hemoglobina. Ahora, una hemoglobina en 7 es una hemoglobina que hay que abordar. Entonces no solamente es hacer los estudios de sangre, sino también inclusive un aspirado medular, la médula ósea, para ver qué es lo que está sucediendo con esa hemoglobina. Que no tenga síntomas o signos, alguna síntoma, posiblemente se ha adaptado a la hemoglobina, se ha adaptado a la hemoglobina. Pero póngame a esta paciente a correr 500 metros a ver si ella va a tener tolerancia respiratoria. Ok. Esto lo acabo de aprender hoy, bien interesante. Esta bacteria, Helicobacter pylori, se alimenta del hierro, doctor. Se favorece. Y es una de las causas de ferropenia. Cuando uno como médico ve que el paciente no mejora, y dice uno, pero estoy haciendo las cosas bien hechas, analicé bien, eso es un déficit de hierro, los niveles de laboratorio me dicen que es un déficit de hierro, se le da tratamiento y el paciente dice, doctor, no he mejorado absolutamente nada. Sí. Entonces uno le manda un estudio endoscópico, aparece eso y usted va a ver cómo estos pacientes van mejorando con eso. Gabriel nos está viendo y nos envía esta consulta. Dice que la hija tiene 6 años y le declararon anemia crónica por el tipo de sangre que él tiene y que tiene la mamá. ¿Qué precauciones debe tener? Y eso me lleva a preguntarle por las anemias que pueden ser hereditarias, doctor. Bueno, es una niña de 6 años. Me llama la atención de que tenga, no sé si tendrá algún anticuerpo contra los eritrocitos que tiene el papá, la mamá. Desconozco los nos dan esos datos. Los tipos de sangre, pero me llama la atención de que sea una anemia crónica dado por grupos sanguíneos. Yo creo que habría que estudiar bien esa situación, a ver qué es lo que pasa. Para que lo tomes en cuenta ya, Gabriel, y también la mamá de esta niña, que me parece que es importante. Tengo acá una consulta de Sonia Gamboa. Dice, tengo anemia por los sangrados durante la menopausia y he estado con tratamiento, pero no resuelve, porque los sangrados continúan. Ok, entonces vea lo que sucede. Entonces, cuando ya tenemos la edad de la paciente, ya comienza a tener sus trastornos de sangrado. Entonces, la pregunta es para que vea cómo el televidente tiene que entender de que en realidad no es una enfermedad hematológica. No hay que preocuparse porque sea una leucemia, no. Todo lo contrario, es una causa ginecológica donde el ginecólogo debe valorar si tenemos en presencia de un útero en la cual tenemos miomas o es un útero muy crecido, que hay que hacer un legrado, que es lo que hay que valorar en esta paciente y darle un tratamiento hormonal. Estudios hormonales son muy importantes, porque ella habla de la causa de su sangrado crónico con sus resultados de su laboratorio con una hemoglobina baja. Entonces, lo primero que hay que buscar es la causa ginecológica. Y después se trata. Se estabiliza el problema ginecológico, se va a estabilizar también su anemia, si no hay nada de fondo. Doctor, por lo que yo le entiendo a usted, para dedicar estos siguientes minutos a cómo se trata una anemia, primero hay que descubrir el origen para poder pensar en un tratamiento. Mire, eso es lo que uno tiene que hablar. Como consejo, ¿qué es lo que uno tiene que valorar?
Cuando uno está viendo un hemograma y uno dice, es que estoy preocupado con anemia. Entonces, siempre piensen en esto. Piensen en los glóbulos rojos, en los glóbulos blancos y en las plaquetas. Nunca le den espalda a los glóbulos blancos y a las plaquetas. Tienen que valorar, por eso se llama hemograma. No se fijen solamente en la hemoglobina. Fíjense en cómo están los blancos y fíjense cómo están las plaquetas. Porque si hay una alteración de una anemia, de los leucocitos bajos, una leucopenia, y si tenemos plaquetas bajas, una trombocitopenia, tenemos que hacer un estudio de lo que nosotros llamamos una pancitopenia, que hay una disminución de las 3 series. Entonces, no tomar medicamentos, no tomar hierro por tomar hierro, no comprar multivitaminas por tomarlas sin saber la causa. Porque tratar una anemia es muy sencillo. Si es déficit de hierro, se da hierro. Si es déficit de ácido fólico, se da ácido fólico. Si es un tratamiento por B12, se da B12, no hay problema. Si es un problema inflamatorio, sabemos el abordaje de un problema inflamatorio, un lupus, etcétera. Si es un problema ya central, ya medular, como una aplasia, una anemia refractaria, un cambio de elementos ya inmaduros, de blastos, de una leucemia, pues ya lógicamente tiene que ir a un centro hematológico hospitalario. ¿Cuándo se determina, doctor, que la anemia es grave? Pues la anemia es grave cuando nosotros tenemos cambios importantes en lo que acaba de mencionar. Una anemia es grave, primero, paciente que puede presentar las insuficiencias cardíacas que sucede, digamos, un ejemplo, un accidente de tránsito, ¿verdad? Que el paciente llegue y pierde su volumen, su sangre, en forma importante. Nosotros tenemos de 5 a 6 litros de sangre, supongamos que perdió 3 litros de sangre, entonces el paciente en ese accidente va a presentar un patrón de insuficiencia respiratoria e insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos que estabilizar rápidamente eso. Eso sería una situación grave. ¿Cuándo es grave? Cuando encontramos al paciente en franca insuficiencia cardíaca sin haber sido estudiado. Entonces, las anemias graves van a ser también aquellas en cual nosotros vemos elementos que nosotros llamamos inmaduros, no formados en médula, sino que están ya en la sangre periférica, ya están dentro de la sangre. Entonces nosotros vemos elementos muy inmaduros porque todo ese proceso de maduración del glóbulo rojo va pasando y entonces encontramos unas anomalías. Y encontramos también datos importantes en los glóbulos blancos y en las plaquetas. Ahí es cuando tenemos nosotros que correr con este paciente. Nos está enviando una televidente una consulta, doctor, en video. La vamos a ver en este monitor que está acá. Ella nos tiene una pregunta bien interesante. Muy buenos días. Buenos días, Omar, y buenos días, doctor. Doctor, ¿es cierto que cuando una persona tiene anemia, esta partecita del ojo donde uno lo baja así se ve blanco o solo es un tabú? Gracias, buenos días. Igual para usted, feliz viernes, señor. Gracias. Es una buena pregunta. A nosotros nos enseñaban que es muy importante las conjuntivas. Cuando uno hace la exploración física de un paciente con anemia, uno ve las conjuntivas. A nosotros nos decían los profesores en pediatría que cuando uno examina a un niño, lo primero que debe hacer es verle la conjuntiva, porque el niño llora. Entonces, si uno llora, la conjuntiva se pone roja, se pone hiperémica. Claro que sí, no es un tabú. Puedo decirle que uno perfectamente puede determinar, no solamente en la conjuntiva, sino también en las palmas de las manos. Nosotros tenemos los surcos, si todos vemos los surcos, si ustedes abren la mano y ustedes ven la mano, ustedes ven que esos surcos son muy rojos, muy enrojecidos. Sí. Entonces uno dice, bueno, tiene una hemoglobina normal. Pero hay personas, cuando uno ve la mano, uno ve que esos surcos son muy pálidos. Blancos. Blancos. Ajá. Y también lo que nosotros llamamos el llenado capilar. El llenado capilar es cuando uno, con el dedo pulgar, aprieta el dedo indicador aquí, y si usted lo aprieta, usted lo ve que se pone muy pálido. Estripe con la uña. Con la uña, estripe su uña. Sí. Usted lo ve pálido. Sí, claro. Suéltelo. Se pone color rojo rápidamente. Bueno, más o menos. Siga con la señal, a ver, doctor. De aquí me voy para el consultorio. Ajá, bueno, si ustedes ven eso, ustedes ven que el llenado capilar se hace rápido, se llena de rojo. Entonces son parte del examen físico que uno tiene que ver. Pues uno siempre tiene que ver las uñas, el llenado capilar, la conjuntiva que menciona la señora, para uno poder determinar, orientarse con uno con anemia. Cuando la anemia no tiene que ver con hierro, cuando no hay una relación, ya que usted nos ha explicado que hay diferentes tipos, diferentes orígenes, la alimentación, sirve de poco como tratamiento, doctor. No, la alimentación es muy importante. La alimentación, recuerde que tenemos todo lo que es las carnes rojas, ¿verdad? Que yo he oído muchos nutricionistas hablar acá sobre las carnes rojas, todo lo que son las legumbres, ¿de acuerdo?
que son muy importantes. La alimentación es número uno. Me refería tal vez, aunque el origen no sea hierro, aún así es bueno que haya una alimentación balanceada. La alimentación tiene que ser balanceada, correcto. Okay. Tiene que ser, Sí. Los nutrientes son muy importantes. Propiamente, ¿de qué tipo de alimentación hablamos, doctor? Porque también le enseñaban a uno las espinacas o leguminosas u otro tipo de alimentos que ayudaban a fortalecer. ¿Sirve? El hierro, por ejemplo, el caldo de frijol con guineo que le decían a uno, ¿verdad? La carne roja, porque la carne roja, lo importante es la estopa, que se traiga una estopa. Uno ha encontrado muchas veces errores como, es que yo le doy carne a mi hijo, pero le doy la sopita, es que él no se traga la estopa de la carne. Y eso hay que tragarlo, ahí es donde está el hierro, eso es muy importante también tener. Sí. Dice Silvia Monge, doña Silvia, que el papá tiene 90 años, le dio COVID. Desde entonces tiene anemia y ha estado en 9.3 y actualmente está en 9.9. Supongo yo que se refiere a la hemoglobina. ¿Quiere saber ella, doctor, si existe alguna relación entre COVID y anemia como secuela? Claro, no. De hecho, cuando nosotros hablamos de anemias inflamatorias, estamos hablando de anemias, digamos, de causa viral. Ejemplo, el COVID o bien el SIDA o algún otro tipo de virus que puede ocasionarnos nosotros una anemia normocítica, normocrómica. O sea, la hemoglobina está baja, pero no hay déficit de hierro, ni tampoco ácido fólico, ni vitamina B12. Es inflamatoria. Entonces ahí puede ser inflamatorio. Ahora, normalmente ya nosotros con cierta edad, lo que es la absorción de los alimentos es muy importante. Yo puedo decirle que ya uno posiblemente a los 95 años o 90 años ya comer carne es más difícil. O por alguna razón de eso, la parte de la orofaringe, la dentadura, la masticación es más difícil. Entonces va a comer cosas más suaves. Entonces ahí puede guardar una relación con su proceso de ¿qué? De su nutrición. Entonces, recomendación. Puede ser que el efecto agudo haya afectado un poquito la parte de eso, pero me imagino que es más que todo la absorción. Cuando uno tiene un paciente con anemia, uno siempre pregunta, ¿cómo está la ingesta? ¿Qué es lo que come? Si come bien, vamos a ver si hay algún problema en la absorción. ¿Será que está bien la absorción? Entonces ya son pacientes que tienen su gastritis crónica atrófica, tienen sus procesos inflamatorios por el envejecimiento natural o las pérdidas. Entonces uno lo orienta en eso. Le recomiendo pues que son niveles importantes, que debe ser nutrición y definir si es un déficit de hierro o ácido fólico o vitamina B12. Sí, le entiendo. Doctor, para cerrar, ¿es posible recuperarse al 100% cuando una anemia es tratada correctamente? Cuando es correctamente, sí. Por ejemplo, si tenemos una anemia por déficit de hierro, por sangrados en la menstruación o por un sangrado digestivo, por un problema de cáncer y se determina, se estabiliza ese problema. Se puede corregir, ya sea el tratamiento que se vaya a dar. Si tenemos una enfermedad o una enfermedad de una tiroides, sabemos de que el proceso va a ser un proceso inflamatorio, entonces se trata la tiroides, el paciente se va a ir normalizando muy lentamente. Ahora, si el problema es un paciente que tenga una alteración a nivel renal, por ejemplo, que produce esta hormona, que es la eritropoyetina, que es la que estimula la producción de glóbulos rojos, pues sabemos de que ya el riñón está dañado. Entonces son condiciones importantes, que estos son pacientes que van a tener en su vida hemoglobinas entre 10 y 11 y de ahí no van a pasar, no van a mejorar de una forma importante. Entonces hay algunas diagnosticadas que se pueden subsanar y las otras no. Gracias, doctor. Con mucho gusto. Gracias por venir a ayudarnos con este tema que esperamos haya sido de muchísima utilidad para ustedes. El doctor Carrillo es especialista en medicina interna, como les decía al inicio, y también es hematólogo. Y quiero dejarle 2 números de teléfono para que usted consulte con el doctor. 2271-1424, ahí lo tiene. Y también 8370-1540. 8730-1540. Ese es el número suyo, doctor. Correcto. ¿El personal? ¿O eso es otro? No, ese es otro. Ah, bueno, porque si no lo llaman hay un montón de personas, ¿verdad? Sí. 8730-1540, el doctor Carrillo. Entonces, doctor, feliz fin de semana. ¿Qué tiene planeado hacer? Portarme bien. Eso, no hay de otra. ¿Descansar? Descansar. ¿En la casa, doc? En la casa. Bueno. Con los nietos ahí. Ah, bueno, está bonito. A ver qué pasa. Que disfrute. Que me chineen, ¿verdad? Que lo chineen. Ya se hacen las ciudades para chinear y ser chineado. Sí, y buena alimentación. Eso. Muchas gracias, doctor. Gracias, que la pase muy bien. Igualmente.